Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de enero de 2018. En la agenda o en el calendario, pues se tenía el día de ayer, en horas de la noche, la publicación de Producción Industrial de Japón, lo que era pues ya la versión final, en la que se confirmó un crecimiento cercano al 4% para el mes de noviembre. Con relación pues a esta madrugada se dieron a conocer cifras de crecimiento en China, como ustedes pueden ver, cifra de crecimiento de cuarto trimestre 6.8%, igual a la que se había tenido en el tercer trimestre del año y superior a lo que el mercado había anticipado de 6.7. Las diferencias como son normales no se ven muy grandes frente a los pronósticos y el dato observado. Con relación a las ventas minoristas en China durante todo el año 2017 crecieron 10.2%, un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado, y esto se ve a que el mes de diciembre cerró con unas ventas por debajo o con un crecimiento sustancialmente inferior a lo pronosticado, 9.4% de crecimiento frente a un 10.2% anticipado. Con relación a la industria también se observó, digamos, unas buenas cifras, 6.6% de crecimiento durante todo el año. Incluso la industria cerró por encima de lo que el mercado había anticipado para diciembre, 6.2% frente a un 6.1%. Y el tema de la inversión es interesante para el largo plazo, también creciendo por encima de lo que el mercado había anticipado. Con relación a los Estados Unidos, o importantes datos como es usual los días jueves, solicitudes iniciales de subsidios al desempleo se han venido incrementando en las últimas semanas. De todas maneras, en un contexto histórico siguen siendo muy bajas, cercanos a los mínimos de los últimos 45 años. También datos del mercado inmobiliario, licencias e inicio de construcción, con unas expectativas para el caso de inicios de construcción de corrección luego del fuerte incremento del mes de diciembre y de licencias de construcción estables. En Colombia, hacia las 10 de la mañana se conocerán cifras de industria y de comercio. El mercado tiene expectativas negativas sobre ambos indicadores y más adelante, 11 de la mañana, es decir, media hora más tarde del usual, se tendrán los datos de inventarios de petróleo, donde el mercado ha venido revisando al alza su expectativa de, mm, de inventarios de gasolina y a la baja las expectativas de caída de inventarios de petróleo. Colocaciones de títulos indexados a la inflación en Estados Unidos a 10 años por cerca de unos 13 billones de dólares. Esto es interesante teniendo en cuenta pues lo que ha venido ocurriendo en términos de inflación. Si bien es cierto, sigue incumpliendo la meta, lo que es el indicador PCE. La semana pasada se conoció el IPC, el cual pues sí se mantiene a niveles del 2 o cercana al 2%, por lo tanto hay que ver si el mercado ejerce demandas en estos títulos. Con relación pues a la información puntual, pues ya hablamos de los crecimientos en China, tal vez lo más relevante es hablar sobre el crecimiento anual, el cual fue del 6.9%, muy por encima de esa meta inicial del gobierno del 6.5%. Es la primera vez que el crecimiento en China se acelera. Desde el año 2010 no se presentaba esto, pero de todas maneras, pues aquí las preocupaciones siguen siendo las mismas. Por un lado, los que dicen que estas metas de crecimiento se superan por mayor apalancamiento, y por el otro lado, quienes dicen que el gobierno chino ha sido muy eficiente en el control de esos excesos de inversiones en algunos sectores sensibles, y por lo tanto creen que ese aterrizaje de la economía china seguiría siendo suave. La dinámica de los mercados accionarios, como ustedes pueden ver, es un poco mixta. Japón negativo, menos 0.44, España siguiendo esta misma tendencia. Recuerden que el Parlamento catalán nombró pues como presidente del mismo a un representante de una región independentista, tal vez una de las regiones más fuertes en este tema, que es Girona. Y acá obviamente pues lo que están buscando es que se ratifique como presidente de la región o de la Generalitat de Cataluña, como se menciona explícitamente o formalmente, a Carles Puigdemont, quien fue pues el que lideró todo este proceso de independencia por fuera del régimen constitucional. Así que eventualmente puede que haya algo de explicación en esto sobre la mala dinámica del IBEX. Con relación a otros mercados europeos, Alemania en tendencia favorable, 0.32%. Ustedes están viendo ahí digamos, una racha positiva. Entrando en las noticias de Estados Unidos, ayer se publicó el Beige Book. La descripción general sobre la economía sigue siendo para algunos distritos entre moderada y modesta en términos de crecimiento. La mayoría de regiones en las que está dividido pues este documento hablaban sobre incrementos salariales modestos. Ya lo hemos visto en los últimos años, solo el aumento ha sido del 2.5%, cuando en términos anualizados, cuando en otros periodos de recuperación alcanza niveles del 3.54%.
Y en temas de presiones inflacionarias, pues también el concepto es que no es generalizado lo que ocurre en las alzas de precios. Solamente la Reserva de Dallas mencionó crecimiento robusto, alzas salariales en varios sectores e incrementos generalizados de precios de vivienda, lo cual pues por el momento pues parece un hecho aislado. Con relación pues a temas del día de ayer, la producción industrial superó el crecimiento vaticinado por el mercado para el mes de diciembre, 0.9% frente a un 0.5%, pero el dato anterior fue revisado a la baja a una contracción del 0.1. Aquí, cuando se excluye el dato de industria, lo que es el tema de perforaciones petroleras y lo que es el tema de servicios públicos, la manufactura como tal nos queda ahí y solo creció el 0.1%. Y nuevamente tenemos problemas en la iniciativa bipartidista del Senado con relación al manejo migratorio. El presidente Trump vio esa propuesta del Senado y no la promovió, básicamente considera que es débil desde el punto de vista de protección fronteriza, o por lo menos desde el lado de la preservación de la seguridad. Esta es la principal barrera para que el Partido Demócrata apoye el incremento del techo de la deuda esta semana y se evite el shutdown, pero como hemos mencionado previamente, aparentemente el gobierno o la administración Trump tiene un plan B para sacar al menos un plan de financiamiento durante un mes, es decir, nos daría hasta mediados de febrero y el mercado pues está muy atento a este tema. Y con respecto al Telecan, se reiteró que por parte del presidente Trump que lo mejor para Estados Unidos era retirarse del mismo y entrar a hacer una negociación de un nuevo tratado de libre comercio, esto como mecanismo de presión para que México y Canadá acepten las prerrogativas. La siguiente ronda de negociaciones se va a realizar en Ottawa entre el 23 y el 28 de enero. Con relación a América Latina, interesante, el concepto pues aún no se ha oficializado del regulador con relación a una posible fusión o adquisición de ArcelorMittal y Votorantim. En esta parte, pues la versión que se tenía para septiembre de 2017 es que el regulador iba a rechazar esta operación, sin embargo ahora parece que lo que va a recomendar son algunas ventas de activos. Vamos a ver en qué termina todo esto. En México, un nuevo sondeo de intención de voto para elecciones presidenciales del mes de julio, donde Andrés Manuel López Obrador está incrementando la intención de voto en cerca de 0.6% frente a lo que fue el sondeo de diciembre, alcanzando un 23.6%. El otro candidato que incrementó la intención de voto fue el candidato promovido por el partido PAN y por el PRD, que tiene el 20.4%, este subió 0.4%, y el que bajó en la intención de voto es el candidato del gobierno actual eh, del partido PRI, con una intención de voto que pasó ahora al 18.4. Si bien es cierto, uno ve 23.6, 24 y 18.4 como relativamente escaso margen de diferencia, teniendo en cuenta pues la poca variabilidad entre una encuesta y otra, pues es de resaltar pues el incremento del candidato de izquierda y la caída del candidato oficialista. Entonces acá, pues como hemos descrito, hay unos riesgos de carácter político en México que por lo menos de corto plazo pueden ser importantes, sin embargo, no debemos olvidar que la atomización de la votación puede hacer que el Congreso no le ayude al presidente que termine siendo elegido y en este caso estamos hablando del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Con relación a Argentina, el déficit fiscal primario de 2017 fue inferior a lo esperado por el gobierno. Durante gran parte del año 2017 los analistas decían que no se iba a cumplir la meta del 4.2% del PIB de déficit primario, pero por primera vez desde el año 2004 los ingresos crecieron más que los gastos y esto hizo que se sobrecumpliera esa meta de déficit, la cual fue de 3.9% del PIB. Entrando entonces o continuando con la descripción que estamos haciendo de los mercados accionarios, el día de ayer se destacaba una valorización del Bovespa marcando un nuevo máximo histórico. En la jornada del día martes había alcanzado los 80.000 puntos por primera vez, sin embargo no los pudo mantener. En la jornada del día miércoles lo superó y además superó los 81.000 puntos, valorización superior al 1%, acumulada año del 6.3. El día de hoy pues está relativamente tranquilo el mercado brasileño, luego pues obviamente esas fuertes ganancias. Ya entrando con los futuros en Estados Unidos, tenemos varias noticias relacionadas con los mismos. Desde la técnica vamos a ver cómo el índice pues estaba atacando una vez más lo que era el nivel de los 2.800 puntos. Aquí queríamos hacer un análisis frente a las recientes valorizaciones que hemos visto en los futuros. Si continúa con este ritmo de valorizaciones que vemos que se ubican por encima del 2%,
pues llegaríamos a pensar que alcanza entonces, si continúa con este rally al alza, lo que sería el nivel de los 2.850 puntos, que les recuerdo sería el máximo, un nuevo máximo histórico para los futuros en Estados Unidos. Continuamos, la tendencia estructural sigue siendo positiva, igual frente a la misma no hemos tenido relevantes cambios, por lo cual pues sigue, digamos que una perspectiva en cuanto a las acciones en Estados Unidos bastante positiva. En cuanto a las entregas de resultados y la temporada de entrega de resultados, a la fecha ya han entregado 44 compañías resultados referentes al cuarto trimestre del 2017 con una sorpresa del 79,55%, ligeramente por encima de lo que veíamos en la temporada anterior. Les recuerdo pues que las que han reportado se ubican en lo que es el sector financiero y el día de ayer de hecho teníamos los resultados de Alcoa. Estos digamos que a diferencia de lo que veíamos que era el comportamiento positivo de todos, estuvieron por debajo de lo que esperaban los analistas, reportó resultados muy por debajo en términos de utilidad. Incrementó, digamos que el factor principal fue un incremento en costos de energía que afectaron lo que era un muy buen año que venía registrando Alcoa para el 2017 y registró una pérdida neta de 1,06 centavos por acción. Esto pues es uno de los resultados negativos por el momento que afectaron la acción y que registró pues una caída, registraba una caída el día de ayer de más del 3%. Al día de hoy vamos a ver entonces Morgan Stanley. Bueno, les recuerdo que para la jornada de hoy tendremos solamente dos resultados que son referentes a American Express y a IBM al cierre de mercado. Y tuvimos ya lo que fue los resultados referentes a Morgan Stanley, frente a los cuales pues sobresalieron los ingresos por banca de inversión. Digamos que registró una ganancia de 1,55 billones frente a lo que se esperaba que era una ganancia de 1,3 billones. La utilidad antes de impuestos incrementó un 18%, que fue producto de un avance del 10% en los ingresos, principalmente fundamentados en lo que es el segmento de Wealth Management y de banca de inversión, dado que tuvimos un retroceso en lo que era el trading de divisas y el trading de renta variable en general. Las acciones avanzaban un 2,3% antes de la apertura de mercado, pero lo que queríamos mostrarles aquí es un análisis de cómo los resultados desde el sector financiero ven como por primera vez en casi una década Morgan Stanley pues tiene un mayor valor en términos financieros frente a su principal competidor que es Goldman Sachs. Veíamos ayer los resultados de Goldman Sachs, de hecho estuvieron en línea con lo que eran los analistas, pero vimos una caída bastante fuerte en lo que fue el segmento de renta fija. Y aquí les estamos mostrando lo que son las variaciones normalizadas de lo que son las acciones de la acción de cada uno de estos bancos. Ya todos han reportado resultados a la fecha y vemos que JP Morgan, Bank of America y Morgan Stanley se mantienen, digamos que los tres muy en línea, pero Goldman Sachs registramos pues una caída bastante importante que se sale de lo que es el curso normal del sector financiero y que vemos que, digamos, continúan los próximos meses. La única duda frente a los resultados de Morgan Stanley es la tasa de impuestos que ellos están calculando para el 2018, pero que esperamos sea compartida durante la llamada de resultados. Pasando ahora con lo que tiene que ver con el mercado de divisas, vamos a observar cierta tranquilidad. El dólar, de hecho, en la apertura de hoy está perdiendo contra las principales monedas. Se destaca lo que son los avances del franco suizo y de la corona noruega y vemos un dólar canadiense también perdiendo un 0,4%, que es bastante leve y no nos preocupa por el momento. En cuanto a las monedas emergentes, vemos que el peso colombiano tiene una apertura positiva, vemos que se ubica en el segundo lugar del ranking con un avance del 0,53% y la lira turca con un avance del 0,74%. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, pues bien, simplemente para el dato del día de hoy, tener en cuenta que ayer el Instituto Americano de Petróleo mostraba una caída más fuerte de lo que el mercado había anticipado. Eso en cierta medida podrá
ambientar o justificar por qué hay una recuperación de precios nuevamente. Para el caso del WTI se acerca a esos máximos vistos este año. El día de ayer veamos descensos, pero hoy se está alejando. Y también para el caso del Brent acercándose a los niveles de los $70. Hay que ver hoy, entonces a las 11 de la mañana, si las cifras oficiales que publicará el Departamento de Energía en los Estados Unidos ratifica este noveno descenso semanal consecutivo de inventarios en los Estados Unidos. Con relación al mercado de renta fija, vemos como la curva de rendimientos en los Estados Unidos continúa aplanándose. Las tasas a 2 años alcanzaron un nuevo máximo de los últimos 9 años. El diferencial entre 5 y 30 años está en los mínimos de la última década, ubicándose en los 43, casi 44 puntos básicos. Estados Unidos hoy alcanza una nueva tasa o un nuevo incremento a niveles del 2,60, 2,61 para la tasa de tesoros. Y esto en apariencia viene presionando la mayoría de mercados en el mundo. Vemos también Canadá, Brasil, Argentina, la mayoría de Europa, exceptuando lo que es temas de periferia. Esto es llamativo. En España, pues habría que hacer un seguimiento, sobre todo nuevamente con este tema de Cataluña y los movimientos políticos proindependentistas. Con relación a las declaraciones de los dos miembros de la FED que hablaron ayer, por lo menos los que fueron reproducidos por la prensa, entre los que están el presidente de la FED de Dallas. Recuerden, Dallas fue la única región en Estados Unidos, de acuerdo al Beige Book, con una descripción de crecimiento robusto. Este funcionario se mostró inclinado, obviamente, a apoyar los 3 incrementos de tasas de interés de este año, básicamente porque cree que va a ser un buen año en términos económico. Sin embargo, en el otro lado tenemos al gobernador o presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, quien dice que si bien es cierto la economía va bien, no hay presiones inflacionarias, no hay presiones salariales, por lo tanto deberían ser más cautelosos. Recuerden que Evans fue uno de los dos miembros de la Fed que se opuso en la última ocasión, en el mes de diciembre, en ajustar la tasa de referencia. Son Charles Evans y Neil Kashkari. Lo que pasa es que en el año 2018 ninguno de estos dos presidentes tienen voto en las decisiones. Tienen voz, por supuesto, se van a escuchar y se van a ver sus posturas en las minutas, pero no van a estar referenciados en el comunicado de prensa. Por lo tanto, el mercado podría malentender si llegara a haber un incremento de tasa en marzo y no hubiera ninguno miembro de la entidad que se estuviera oponiendo. Esto no quiere decir que no lo haya, sin embargo, como manifestamos, esos dos candidatos, estos dos más bien presidentes de reservas federales, no tendrían en ese momento voto. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Recuerden, presiones en mercados de renta fija al alza, recuperación del precio del petróleo el día de hoy por datos de inventarios y pues mercados accionarios en apariencia ya con dinámica mixta, no todos en valoración. Con relación al reporte Colombia, el día de ayer fue anunciado el dato de confianza del consumidor, pasó de -10 a -6, esto es un buen avance. Sin embargo, pues este indicador se mantiene en un terreno que muestra debilidad para la demanda interna. Por otro lado, como manifestábamos, el ministro de Hacienda dice que el espacio de reducciones de tasas es muy limitado y que prefiere hacer cambios de tasas de interés antes de que la campaña electoral entre en lo que es su etapa final. Esto quiere decir antes del periodo abril-mayo. Y finalmente, un anuncio corporativo. Fitch Ratings advirtió a EPM que si llegara a adquirir esa participación controlante de Gas Natural Colombia, podría tener efectos negativos sobre su calificación internacional, y esto obedece a que no se sabe aún cuáles van a ser las fuentes de fondeo. Por supuesto, si llegara a ser capitalización de EPM para hacer la adquisición, no hay problemas, pero si llegara a ser desde el punto de vista de endeudamiento, lo que dice Fitch es que esa expectativa que tenían de un apalancamiento por debajo de 3.5 veces EBITDA no se va a cumplir, de hecho sería superior, y que esto pues pondría en riesgo su calificación internacional. Con relación a la calificación interna, Fitch no ve ningún problema, la mantendría en la máxima posible, que sería AAA. Ya pasando con lo que tiene que ver con el índice Colcap, vamos a ver cómo en la jornada anterior veíamos también continuación de la recuperación que observábamos en la jornada del miércoles. Da Vivienda lideró lo que fueron los avances con una valorización del 2,56%, seguida por Cementos Argos Preferencial con un avance del 1,94%. El indicador de tendencia mostró una señal de cambio al alza, como lo podemos ver aquí, después del ataque
después del ataque con éxito, lo que se dio de la tercera banda cercana a los 1530 puntos y por el momento les recuerdo que el siguiente nivel estaría cercano a los 1550, que es nuestro reciente máximo. Ya pasando con lo que tiene que ver con la acción de Cementos Argos, vemos que estuvo un ligero retroceso del 0,86%, cerrando sobre los 11.500. Lo que resulta interesante de esta acción es que se mantiene la tendencia positiva, pero ha perdido algo de fuerza. Este nivel de los 11.500 más cercano, digamos que los 11.700 pesos, ha representado bastante fuerte fuerza y resistencia para el movimiento al alza. No ha podido atacarlo con éxito, por lo cual se ha mantenido dentro de este nivel. Por el momento, pues seguir monitoreando lo que sería este ataque. Si se llega a dar, podríamos entonces ver avances cercanos a los 12.500 pesos o por el contrario, seguir monitoreando lo que sería nuestro soporte sobre los 10.800 pesos. Y ya pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, el día de ayer veíamos que esta también avanzó un 0,1%, cerrando sobre los 40.660 pesos. Frente a la misma se mantiene la tendencia positiva, vemos que ha tenido pues un comportamiento relativamente estable durante lo que fue 2016 y 2017. Por el momento, el 41.000 supone también algo de resistencia para este movimiento al alza. Pero pues les recuerdo que si se llega a dar y frente a lo que tenemos una recomendación de compra, tendría que llegar a los 42.000 pesos, que es el próximo nivel a atacar y que vimos en el cual se mantuvo los últimos o mediados de 2017 eh, pues sobre este nivel. Ya pasando con lo que tiene que ver con el peso colombiano, vamos a ver cómo el día de ayer, pues este cerró sobre los 2.844 pesos. Tenemos una apertura a la baja. Como lo veíamos en la sección de divisas, pues esta era la segunda moneda con mayores avances en los mercados emergentes. De hecho, a la apertura de hoy vemos que se está atacando una vez más lo que es este soporte de los 2.830 pesos. Digamos que ha sido atacado en repetidas ocasiones desde el 2016, no ha logrado atacarlo a la baja con éxito. Podríamos entonces seguir monitoreando el día de hoy lo que es este nivel y este nivel bastante importante para el peso colombiano en el mercado intradiario. Nuestro nivel de resistencia o máxima pérdida estaría ubicado cercano a los 2.850, que corresponde aquí con esta cercano pues a la segunda banda del indicador. Y ya pasando con lo que tiene que ver con los test, veíamos un cierre en la jornada de ayer en el 6,049%, una jornada bastante estable para lo que fue los títulos de deuda. Se mantuvieron en el rango del 602 al 606, cerrando justo en la mitad de estos. Vemos en la segunda banda. Esta primera señal de posible agotamiento lo que nos da a pensar es que puede llegar a darse el ataque a la tercera banda, con lo cual tendríamos un cambio de tendencia y llegada entonces a este nivel objetivo del 6,10 que tenemos para el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por las redes sociales. Feliz día para todos.